Ahí, chapa. ¿Cómo están, amigos? Siendo las 12, hora paraguaya, 13, hora argentina, aquí comienza otra emisión de... Como dijimos la semana pasada, dedicaremos estos programas a repasar una de las historias más apasionantes e increíbles de la intensa vida de nuestro continente americano. La guerra de la Triple Alianza o de la Triple Infamia, como sostuvo en plena guerra uno de los políticos más esclarecidos de la Argentina y uno de los pocos que se atrevió a cuestionar duramente esa criminal contienda. Por ese motivo, nuestro pueblo, mi pueblo, lleva su nombre, Juan Bautista Alberdi. Pero para comenzar, debemos ir hasta donde habíamos quedado. En 1840, con la invención de la máquina de vapor, la industria inglesa se transforma en la más poderosa del mundo. El ferrocarril permitía extraer materia prima e introducir productos ya manufacturados. El telégrafo y la imprenta son imprescindibles para mantener el monopolio de los medios de comunicación, instituyendo los conceptos de progreso, civilización y libre comercio. Se consolida en Sudamérica una clase empresarial dependiente del imperio y distanciada de los intereses nacionales. Las colonias inglesas empiezan a rebelarse. Se desata la represión. Y años después, con la Guerra Civil Norteamericana de 1860, comienza la escasez del algodón. Mucha gente dice que tuvo que ver Inglaterra en la guerra de la Triple Alianza, y a lo mejor no tuvo que ver nada, porque no tenía que ver nada. Para eso estaban aquí los países que estaban endeudados con la banca inglesa, que tenían la obligación de hacer lo que ellos ya no tenían necesidad de hacerlo. Así que también en ese sentido hay que leer la historia con más profundidad y con un sentido de contexto. No se trata solamente de descubrir papeles ocultos en los archivos. Hay que darles el debido contexto, hay que contrastar con otras lecturas, con otros testimonios y con otras evidencias. Y hay que tener la voluntad de ver esas evidencias, porque mucha gente mira para el costado cuando encuentra cosas que comprometen una determinada posición. Es necesario hacer una comprensión del contexto histórico en que surge el mariscal López y proyectar un poco su influencia o su acción hacia lo que fue el movimiento latinoamericano de expansión que se dio en distintas revoluciones latinoamericanas. El mariscal Solano López de alguna manera está representando lo que era para el territorio paraguayo la firme decisión de un país con soberanía económica y con independencia política. Inglaterra por detrás, que veía con recelo y con malos ojos todo aquello que pudiera llegar a configurarse como un mal ejemplo o una obstrucción a la libre circulación de sus mercancías y a la obtención de materias primas,
que era otra cosa en la cual el capital estuvo siempre interesado y sigue interesado. Cuando los imperios tienen subimperios que pueden hacer el trabajo sucio, entonces ellos no se involucran en las pequeñas bajezas que sí pueden hacerlo otros, que se sienten más obligados porque aportan menos en ese conflicto. Ha sucedido a lo largo de la historia. Una preparación cultural y política de la guerra del Paraguay. Una preparación mediática, para usar una palabrita de hoy. Los medios de prensa de Buenos Aires comenzaron a hablar a partir de un momento dado de la barbarie paraguaya. López sí, seguro que sospechaba que no las tenía todas consigo con el gobierno de Mitre, y sobre todo porque sabía, y eso le reportaban sus representantes en la Argentina o sus espías en la Argentina, en Buenos Aires, lo que escribía la prensa bonaerense con respecto a él. Hay una campaña mediática, sobre todo en los 2 o 3 grandes diarios de Buenos Aires, uno de los cuales era La Nación Argentina, el precursor de La Nación. Y la gran pluma que estuvo al servicio de esa campaña fue el Sarmiento. Ese gran escritor que fue Sarmiento, puso su pluma al servicio de la civilización. Y esa pluma llegaba muy profundo, precisamente por su gran calidad, era un gran periodista de Sarmiento, ¿no? Fue haciendo la preparación política, ideológica, etcétera, de lo que vendría después. El Brasil estimula una hostilidad completamente irracional hacia López y produce ya en 1856 un tratado militar de guerra al Paraguay que tampoco se entiende y se conoce mucho. Hay una triple alianza generada contra el Paraguay en 1856-57, mucho antes incluso de aquella famosa reunión en las fronteras comunes de Argentina, Uruguay y Brasil. La guerra fue planeada en el cerebro de Mitre con bastante anticipación. Toda esa estrategia de eliminar el gobierno blanco uruguayo y colocar un gobierno favorable, presionar para que Brasil, que tenía situaciones de enfrentamiento con Paraguay, se decidiera entrar en la guerra, para lo cual Mitre manda a un diplomático a la corte del Río de Janeiro, que era José Mármol, el poeta, ¿no?, para tratar de convencer al emperador, a su gabinete. Todo eso fue gestado por Mitre, que fue el gran estratega. El gran estratega de la oligarquía argentina. No solamente fue el estratega militar, a pesar que él militarmente fue un fracaso total, ¿no? Como director, como jefe de ejército fue un fracaso total, pero como estratega tuvo mucho éxito. La prensa bonaerense, salvo el caso del Diario América, de los más prominentes intelectuales argentinos de la época, Guido Spano, Hernández, eran absolutamente contrarios a esa política de hostilización hacia el Paraguay. Incluso en el Parlamento argentino hay declaraciones como que ¿por qué hostilizar al Paraguay? Que representa el sentimiento republicano de América contra el imperio del Brasil. En todo caso, los enemigos son los del imperio y cosas por el estilo, pero insisto, eran actitudes aisladas, tal vez demasiado intelectuales, demasiado extrañas para el sentir de los americanos en ese momento y sobre todo para los del Río de la Plata. Francisco conoce en Europa a una bella joven irlandesa de 18 años, Elisa Alicia Lynch, recién divorciada. Se enamoran y van a vivir al Paraguay,
pero desde su llegada comienzan los rumores en contra de ella, por lo que deciden ir a vivir a una casa en las afueras de Asunción. El mariscal Francisco Solano López y al lado de él su compañera Elisa Lynch, un retrato de lo que serían sus últimos años. También la recreación artística de hechos importantes de nuestra historia, como la muerte del coronel Panchito López, el hijo primogénito del mariscal con Elisa Lynch, que ocurrió en Cerro Corá. Esto es del cuartel de Paso Pucú, 1867. Y esta es la firma del mariscal Francisco Solano López. Este es el decreto de la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito y está el nombre de todos los que recibieron esa condecoración. Puedo apreciar la firma del emperador de Brasil, Don Pedro II. La primera es Juana Carrillo de López, la madre del mariscal. Doña Elisa Alicia Lynch, Miranda Gregoria López, son damas de la sociedad. Tengo varios libros, varias biografías que retratan desde distintos perfiles el pasaje de esta mujer por Paraguay, que tuvo un rol muy importante, no solo por ser compañera de López, pero también en lo cultural. Él introdujo muchas costumbres. El romanticismo en Paraguay también fue una introducción de ella a través de la literatura, la pintura, la música, que hasta hoy se reflejan en elementos de nuestra cultura. El proyecto cultural de los López era totalmente europeizante, era un buen gusto, traído de su propia esposa, Mal Lynch, trajo mismo un gusto refinado que trataba de cambiar la cerámica y las cuestiones populares por loza y plata, y era considerado de buen gusto, y la implantación de un gusto afrancesado, inglés, etcétera, ¿no? Que eso ocurre completamente a contrapelo del arte popular de Paraguay. Un saludo afectuoso a todos los hermanos chaqueños y correntinos que siempre se comunican con nosotros. Cuando se termina provisoriamente la conquista del interior, porque eso fue una conquista, en la cual se incendiaron pueblos, se mató a degüello, es como que la oligarquía de Buenos Aires estaba conquistando un país ajeno. Bueno, logra sus objetivos, por lo menos provisoriamente, pero se da cuenta esa oligarquía que para consumar su poder y construir un Estado necesita, en su visión, eliminar dos enemigos, uno muy importante y otro menos importante. El menos importante, pero no desechable, era el gobierno blanco uruguayo. Le arma un golpe de Estado a través de un general uruguayo que había servido en el ejército de Mitre. El imperialismo inglés tuvo la virtud de unir a estas tres naciones, como son Brasil, Uruguay y Argentina, para llevarlas a una guerra inútil, a una guerra que se podría haber evitado de no haber sido de ese famoso tratado, el Tratado de la Triple Alianza, donde antes de la guerra ya los países que entraban en la misma sabían con qué parte del territorio paraguayo y de las riquezas paraguayas se iban a quedar. Es un operativo muy simple, crear conflictos en determinados lugares para justificar intervenciones, como es lo que sucede en la difusa frontera entre Uruguay y Brasil, donde se crean las famosas Californias de la frontera, donde había propietarios brasileños a ambos lados de la línea demarcatoria y donde se producen conflictos y el gobierno brasileño tiene que intervenir. Y donde interviene el gobierno brasileño ya no se produce el equilibrio del plata, porque las diferencias operativas entre el imperio del Brasil y el resto de las noveles repúblicas sudamericanas eran muy grandes. Entonces, evidentemente que
ahí se producía un grave desequilibrio. El emperador Pedro II, como lo cuento en este libro, la tenía jurada. Lo tenía que matar. Porque unos años atrás, a López se tuvo la desafortunada idea de pedirle al emperador Pedro II la mano de sus hijas para solucionar los problemas limítrofes, como se hacía en Europa. Eso fue recibido en la Corte Imperial de Brasil como una gran ofensa. A partir de ese momento, lo que había sido un problema de república a imperio, se convirtió no solamente en un problema político, sino un problema personal entre Francisco Solano López y el emperador Pedro II. La Triple Alianza se gestó antes de la firma. Hubo una acción conjunta de Brasil y Argentina en la caída del gobierno blanco uruguayo, como yo mencioné antes. Hubo una participación permanente de diplomáticos ingleses, un diplomático llamado Thornton, Edward Thornton, que acompañaba permanentemente todas las acciones de los diplomáticos argentinos y brasileños, y que inclusive Thornton participaba en reuniones del gabinete del general Mitre, del presidente Mitre. En las reuniones de un gabinete argentino participaba un diplomático inglés. Fue una guerra, digamos, sistemáticamente organizada para hacer desaparecer el proteccionismo paraguayo, que estaba llevado adelante por, primero, Gaspar Rodríguez de Francia, y después por López padre e hijo, y de esta manera ponerle un sello nacional al desarrollo paraguayo. Había un gesto de hostilidad hacia el Paraguay, ya de manera explícita y de manera categórica, pero hubo una serie de provocaciones brasileñas, el ultimátum del 30 de agosto al gobierno del Uruguay que no fue respondido, o la permanente ocupación del territorio uruguayo con apoyo del gobierno argentino, la protesta paraguaya que es desatendida. Es decir, hay lenguajes diplomáticos que representan una ruptura, que no se manifiestan como rupturas, pero son lenguajes diplomáticos hostiles que, con el sentido de dignidad que tenía la gente en ese momento, eran prácticamente un desafío a la ruptura. El mitrismo va a inventar una situación, va a ir cercando al Paraguay. El Paraguay advierte a través de su diplomacia, que era una buena diplomacia, que no iba a permitir que el Uruguay fuera ocupado militarmente por ninguna potencia, se refería concretamente a Brasil o a Argentina, porque su única salida al Océano Atlántico era el río Paraná, Río de la Plata. Obstruir eso es muy fácil, con 1 o 2 barcos se obstruye tranquilamente. Además, el canal por donde circulaban y circulan los barcos pasa frente al puerto de Montevideo. De modo que el Paraguay advirtió que no iba a quedar pasivo frente a una ocupación militar de la banda oriental. Les advirtió, vamos a ir a la guerra. Mientras se propiciaba traer la civilización al Paraguay, se derrocaba al civilizado gobierno de Bernardo Berro en el Uruguay. Por lo tanto, eso se hace con financiamiento, con apoyo de Argentina y Brasil. Solano López, esgrimiendo la doctrina del equilibrio de potencias, que era una doctrina que estaba en ese momento en Europa también vigente, una doctrina esgrimiendo ese principio, decidió apoyar al gobierno uruguayo, que era un gobierno constitucional, un gobierno legal, y en contra de este golpe de Estado que encabezaba Venancio Flores, a quien había apoyado Mitre, aunque
aparecía como neutral, ¿no es cierto? Pero ya en ese momento la Argentina estaba comprometido logísticamente en el apoyo brasileño a la ocupación uruguaya, estaba ofreciendo asistencia sanitaria en hospitales argentinos a los heridos de los buques brasileños, etcétera, etcétera, y se producía, entre tanto, el inmisericordia bombardeo a Paysandú. Yo creo que con los servicios de inteligencia que tenía López, ya estaba perfectamente al tanto de que Mitre había contribuido a esa invasión. Le pide el Paraguay, les pide el paso de las tropas, ya no podía escapar al pensamiento de López de que iba a ser denegado ese paso. Entonces López decide cruzar, porque cuando pide permiso, expresa que lo va a hacer a través de territorios desérticos, no va a tocar ciudades, no va a dañar propiedades, etc. O sea, ofrece garantías para que ese cruce por territorio argentino sea exclusivamente a título de la ayuda al Uruguay. El Paraguay declara la guerra y esa declaración de guerra es ocultada por Mitre, de tal modo de aparecer al Paraguay como agrediendo sin justificación posible, o sin justificación, el inocente gobierno de Mitre, gran maestro de la hipocresía. Esto fue el Pearl Harbor de Mitre, lo que dejó Mitre como cebo, diríamos, para que Solano López se lance al ataque, ¿no? El poderío del Paraguay era un poderío mental, no un poderío militar, no un poderío de armamento, nada que se le pareciera. Y hago el parangón con lo de Irak y Estados Unidos. Se inventa un Irak con capacidad atómica para justificar una invasión y desmantelar el poderío militar, que no tenía finalmente, y se descubre que no tenía. Al Paraguay le sucede lo mismo. Se le inventa un poderío militar que no tenía así una gran disciplina social, un gran prestigio de su gobierno. Evidentemente López era un joven aguerrido, omnipotente, que se creía así un semidios, un semihéroe y capaz con su juventud de conquistar el mundo, ¿no? Evidentemente había un espíritu suyo que era así como combativo, agresivo y guerrero, eso es evidente, pero hasta qué punto también esos espíritus no se forjan de la propia historia, es muy difícil entender eso. La guerra se publicitó como una guerra contra Solano López y su gobierno y no contra el Paraguay. En realidad, en el fondo, terminó siendo una guerra contra todo el pueblo paraguayo. Amigos oyentes, cuando volvamos a encontrarnos, vamos a enfocar específicamente el comienzo de la guerra. Con la invasión a Corrientes y las primeras batallas fuera del territorio nacional, como también el ingreso del ejército aliado al Paraguay. Yayo Esaye UPB. Hasta que nos volvamos a encontrar. En criminología, cuando hay un hecho delictivo, lo primero que se preguntan los investigadores es a quién beneficia. Hay una dinámica del sistema capitalista que pretende tener cancha libre en todo el mundo. La versión es de que López se dejó llevar por una mujer, digamos. Lo que conociendo el carácter de un paraguayo siglo XIX y el carácter de un autócrata como él es imposible, ¿verdad? Paraguay no tuvo ninguna experiencia militar anterior a la Guerra de la Triple Alianza. Salvo la de armarse, habida cuenta de la permanente hostilización de que era objeto por parte de sus vecinos. Esto el imperialismo británico no lo podía soportar. Por eso empujó a la Argentina, al Uruguay y a Brasil a una guerra que fue tal vez la más devastadora que tuvo cualquier país de América Latina.